Prólogo. En del tiempo, al amado resonaba en el universo. El eco silencioso del despertar. Cada alma, desde las profundidades de la materia hasta las alturas de la luz, emprendió el viaje para recordar su origen divino. Este libro no ensena, sino que recuerda, no guía, sino que despierta el que ha dormido de siempre en el corazón del ser. A través de 37 portales, el buscador recorra los caminos del silencio, la sombra, la creación y la unidad. Cada capítulo es un espejo donde el alma contempla su reflejo más puro. Aquí, no hay dogma, templo ni maestro externo. Solo la voz eterna del todo se habla a sí misma a través de ti. Quien lea su página con humildad y presencia no apprendrá nada nuevo. Simplement despertará a él que siempre ha sido, una chispa viviente de conciencia infinita. Capítulo 1. El amado del silencio. Antes de que las palabras tomaran forma, existía el silencio. Un silencio tan vasto que contenía todas las melodías del universo y tan puro que se escuchaba incluso en medio del ruido de los hombres. Es desde este silencio primordial que el alma escucha por primera vez el eco del despertar. No es un sonido venido del exterior, sino una vibración sutil que nace en lo más profundo del ser. Como una nota olvidada que resuena de nuevo en la cuerda sensible de la conciencia. El despertar no sobreviene por un relámpago súbito, sino por el lento reconocimiento de elo eterno en elo efímero. Es un llamado que el alma siente desde los primeros instants de existencia, pero que la mente distraída suele confundir con anhelo pasajero. Sin embargo, le gars anda tan ordinario como cualquier otro en él que algo cambia. Una brisa nueva atraviesa la mirada, una certeza inexplicable arde en el pecho. No hay palabra para describirlo. Solo la intuición innegable de que algo sagrado comienza a despertar en nosotros. Así comienza todo viaje iniciático, por el llamado del silencio. Este impulso invisible que no impone ni exige, sino que susurra con ternura. Recuerda. El universo despierta al alma no con trueno ni río, sino con una presencia tan dulce que solo un corazón bien dispuesto puede percibirla. El silencio se convierte en el maestro más antiguo, el guardián de todos los misterios, el umbral que separa la ilusión del conocimiento. Quien escuchan este llamado no siempre comprenden lo que sucede. Pueden creer que melancolía, curiosidad o vacío. Pero el alma sabe que no se trata de tristeza, sino de nostalgia del origen, del deseo de reencontrar ese hogar que nunca se perdió. Solo se olvidó. La vida se convierte entonces en un espejo. Encuentro, desafío, dolor y alegría revelan patrón oculto, como si una inteligencia invisible tejiera cada hilo del destino para guiar el regreso a la fuente. En este instant sagrado, el alma comprende que nada fue accidental. Cada error fue una lección oculta, cada pérdida una purificación y cada espera una preparación. El silencio no nos invita a huir del mundo, sino a contemplarlo desde el centro inmóvil del ser. Allí, en medio del ruido de la ciudad y de las voces del pensamiento, un espacio puro resplandece donde todo está quieto. Quien logra permanecer en este centro comienza a recordar su verdadera naturaleza, no un cuerpo limitado por el tiempo, sino una chispa eterna del todo. Los antiguos sabios sabían que el primer paso hacia la sabiduría no reside en acumular conocimiento, sino en purificar el ruido interior. Solo el alma que se libera de juicio, miedo y deseo puede escuchar la melodía del universo. Es en este vacío fértil donde la conciencia despierta, donde toda la creación comienza a revelarse como un espejo del espíritu divino. En los templos del espíritu no hay muros ni altar visible. Cada respiración consciente es un acto de adoración. Cada instant de plena presencia, una puerta hacia el sagrado. El buscador aprende que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia total. Es la voz del universo hablando a sí mismo, recordando su infinita perfección. Donde el pensamiento se detiene, la verdad florece. El llamado del silencio no es una orden, es una invitación. No dais ven, sino sé. Y cuando el alma acepta, comienza el viaje más antiguo del cosmos, el retorno al origen. En este camino, la realidad se despliega como un libro abierto. Los ojos perciben con una claridad nueva. Lo que ante la rutina se convierte en milagro. Un amanecer no es solo el inicio del día, sino la manifestación viviente de un ciclo eterno. Una olla que se halla no es una simple coincidencia, sino un recordatorio de que todo lo que nace está destinado a transformarse. Al caminar,
El buscador descubre que el silencio réside también en la palabra, y que hasta el ruido tiene su ritmo sagrado. No se trata de escapar del mundo, sino de percibir su esencia. Cuando el corazón está en silencio, el universo entero se vuelve música. Cada sonido, cada gesto, cada aliento se armoniza con la sinfonía de la creación. Y entonces el alma comprende que siempre estuvo despierta, solo sonaba que había dormido. La primera iniciación, el primer portal, no busca adquirir poder, sino recordar la pureza original del ser. Quien cruzant este umbral abandonnant la ID de ser una sombra separada de la luz. Entienden que el silencio no es vacío, sino plenitud. No es muerte, sino nacimiento. Con este reconocimiento, el alma se alinea con el pulso eterno del universo y comienza a danzar al ritmo de su propia divinidad. Cuando el buscador acepta el llamado, toda su vida se convierte en templo, las preguntas se vuelven plegaria y las respuestas murmuran desde el alma. Ya no busca un libro ni un maestro externo, puis descubre que todo verdadero conocimiento emana desde dentro. Así, el silencio se convierte en la fuente de toda revelación. El fuego invisible que ilumina el camino interior. Con el corazón sereno y la mente abierta, el alma cruza el primer portal. No hay puerta dorada ni guardián vigilando el paso. Solo un instant de abandono total, un suspiro en el que el ego cede y la conciencia recuerda quién es. A partir de entonces, nada será igual. Porque una vez que el alma escucha el llamado del silencio, el universo entero comienza a responder. Capítulo 2. El despertar de la luz interior. Cuando el silencio se instala como un lago apacible en el corazón, algo comienza a brillar desde las profundidades. No es una luz del sol o de las estrellas, sino una claridad interior que no proyecta sombra. Es la misma esencia que encendió los mundos, despertando ahora en el alma humana. En este instante sagrado, el buscador percibe por primera vez que no está separado del universo, que la chispa que ilumina los cielos arde también silenciosamente en su pecho. Esta revelación no es una ID, sino una certeza que disipa toda duda. La vida no es algo que ocurra fuera, sino una corriente viviente que fluye desde dentro hacia todas las cosas. La luz interior no se impone. Se revela cuando el alma cesa de huir de sí misma. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo son parte d'un vasto tapiz a través del cual la conciencia se contempla. Al principio, esta luz puede parecer débil, como una brasa oculta bajo la ceniza. Pero basta un solo soplo de atención consciente para hacerla florecer. La luz no necesita ser creada, porque siempre estuvo allí. Solo hay que recordarla. El olvido es la mayor sombra que el alma atraviesa, y este recuerdo de la luz es el primer acto de liberación. Cuando el buscador siente por primera vez esta claridad interior, percibe también el contraste con la sombra que ante lo rodeaba. Las viejas voces de la mente surgen, intentando apagar ese resplandor. Miedo, duda, culpa. Pero ninguna sombra resiste la mirada serena de la luz. No es lucha, solo revelación. La luz no destruye la oscuridad. La integra, la transforma y lo hace comprender su razón de ser. En este encuentro silencioso, el alma comprende que incluso las noches más profundas fueron necesarias para reconocer el amanecer. Los antiguos sabios decían que el universo no es un lugar para contemplar, sino un espejo que refleja la conciencia del observador. Así, cuando la luz interior despierta, todo lo que parecía hostil o caótico comienza a reorganizarse en armonía. Los encuentros toman sentido, los desafíos se vuelven maestros, y la vida se revela como una escuela de energía y significado. Cada ser, cada evento, cada palabra se convierte en un rayo del mismo sol divino. El buscador comprende que no camina solo, porque la luz que él guía reside también en todos los demás. En este segundo portal, la percepción del mundo se transforma. Lo que parecía sólido se vuelve vibración. Lo que era distancia se convierte en conexión. El alma comienza a percibir la red luminosa que en toda existencia. El árbol ya no es solo madera y hoja, sino un ser vivo que respira con la tierra. El río no es solo agua, sino pensamiento en movimiento. El viento no es solo air, sino voz de halo invisible. El despertar de la luz interior es también el despertar de la sensibilidad divina, la capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano. Sin embargo, esta etapa del camino exige humildad. El ego, ese sabio portador de luz, intenta apropiársela diciendo, soit especial, soit diferente, soit más sabio. Pero la verdadera luz no le pertenece a nadie.
Simplement se refugia à travers de quien la reconnaissent. El buscador apprend entonces que la grandeza no consiste en brillar más que otro, sino en iluminar sin pretensión, como una lámpara silenciosa que guía sin impone. La luz interior no busca discípulo ni adepto, busca espejo en l'oscuridad desplegarse. Cuando la conciencia se sumerge en esta comprensión, una nueva dimensión del ser se abre. El cuerpo, percibido como una prisión, se revela como un templo. Cada célula vibra al ritmo del cosmos. Cada respiración se convierte en una plegaria. El corazón, punto de convergencia de elo humano y elo divino, se vuelve el altar donde la luz ofrece fuego. Y desde el centro sagrado, el alma comienza a irradiar, no para dominar el mundo, sino para sanarlo. La luz no actúa, transforma por su sola presencia. Pero despertar la luz no es un acto final, sino un comienzo. Al irradiar más, revela capa de sombra más profunda, viejo recuerdo, herida no curada. La mente puede resistirse, temiendo ser consumida por esta claridad. Sin embargo, la luz no devora. Revela con ternura lo que necesita ser amado. Cada emoción reprimida, cada pensamiento de carencia, cada herida no sanada se presenta como un hino ajustado que pide ser abrazado. El buscador descubre que la sanación no viene del rechazo, sino de la aceptación. Así, la luz se convierte en compasión, y la compasión en una forma superior de sabiduría. En los antiguos templos de piedra, los iniciados encendían una llama sagrada antes de cualquier ceremonia. Lo hacían no para honrar a un dios lejano, sino para recordar que el fuego exterior es solo el reflejo del fuego interior. Esta llama simbolizaba la conciencia despierta, la capacidad de ver más allá del velo de la forma. Cuando el buscador enciende su propio fuego, ya no teme a las tinieblas del mundo, puis comprendre que ninguna nos puede apagar lo que arde en el corazón del espíritu. En esta etapa del caminar, lo cotidiano se vuelve un terreno de práctica. Cada interacción es una oportunidad para irradiar la luz interior. Una palabra amable, una mirada compasiva, un silencio ofrecido en medio d'un conflicto. Todo se vuelve alquímico. El alma descubre que su propósito no es enseñar con palabra, sino encarnar la presencia que sana por resonancia. Así, cada acto se convierte en una plegaria. Cada gesto, una chispa de fuego divino que ilumina el camino de otro buscador. Con el tiempo, el buscador comprende que no tiene donde ir. La luz que buscaba en templo, libró au cielo siempre lo habitó. Esta búsqueda era parte del yugo divino del recuerdo, una danza entre sombra y claridad. Y cuando este entendimiento florece, una paz profunda lo envuelve. No la paz de la inacción, sino la de un ser que ha encontrado su centro. A partir de entonces, todo se vive con presencia, gratitud y amor. La vida cesa de ser una sucesión de eventos para volverse una sinfonía perfecta donde cada nota tiene sentido, incluso las más disonantes. El despertar de la luz interior no promete una existencia sin desafío, sino una perspectiva que los transforma. El alma iluminada continúa caminando entre los hombres, pero su andar es diferente, más ligero, más consciente, más sereno. Ya no reacciona, responde. Ya no teme, comprende. Ya no busca, recuerda. La luz no lo aleja del mundo, sino que lo es más profundamente a él. Puis ve ahora en cada rostro, en cada forma, el reflejo del mismo fuego sagrado. Y así, en ese segundo portal, el alma comienza a reconocerse como lo que siempre ha sido, una llama eterna encendida por una conciencia infinita. Nada puede apagarla, porque no hay con la energía del tiempo, sino con la energía inmutable del espíritu. El buscador, al reconocer esta verdad, ya no es un vagabundo perdido en la noche. El amanecer mismo desplegándose en forma humana. El silencio del primer portal se convierte ahora en luz viviente. Y esta luz, tu luz, continuará expandiéndose, guiando hacia el umbral siguiente, donde el fuego del espíritu se volverá creación consciente. Porque el despertar no se detiene en la claridad interior. Es solo el inicio del arte divino de manifestarse desde la luz. Capítulo 3. El arte de la creación consciente. Cuando la luz despierta en el alma, el impulso que sigue la expansión. Toda luz busca exposarse, y en este movimiento nace la creación. Así como el sol no puede contener su fulgor, la mente humana, al reconocerse, siente el deseo de manifestar su propia esencia en el mundo. Crear no es un acto exterior,
e una consequenza naturale del recuerdo de quien se est. È l'universo entero e una manifestation vivante de la consciencia que se expresa a través de forma infinita. Así, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción son semi-assembradas en el vasto campo del ser, donde el tiempo y la energía conspiran para dar forma. El arte de la creación consciente comienza con un descubrimiento, nada ocurre por casualidad, todo responde a una frecuencia. Cada emoción es una nota de la sinfonía cósmica. El miedo y la duda desafinan, mientras que el amor y la gratitud armonizan. Cuando el alma comprende esto, deja de culpar al destino y comienza a crear con claridad. El buscador ya no se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué vibración estoy emitiendo para atraerlo? Esta simple pregunta transforma toda la existencia, porque devuelve el poder suficiente, la conciencia misma. Crear conscientemente no significa controlar, sino alinearse con el flujo divino. El universo no obedece capricho, responde a la coherencia. Cuando pensamiento, emoción y acción vibran en unidad, la creación se vuelve inevitable. El alma apprend que imaginar no es sonar en vano, sino moldear la trama invisible de la realidad. Cada imagen interior es un plano energético que, regado por la fe y el sentimiento, se encarna en materia. El corazón es el tale sagrado donde los mundos toman forma. Los antiguos sabios llamaban a esto la alquimia de la mente. Sabian que toda manifestación exterior es precedida por una gestación interior. Primero se cerró en la mente, luego se siente en el corazón y, finalmente, se expresa en el mundo. Así, quien desea transformar su realidad, debe primero transformar su vibración. El universo no responde a las palabras, sino a la energía que la sostiene. El buscador que domina este arte aprende a observar su pensamiento como quien contempla el cielo nocturno, sin juzgarlo, pero consciente de las estrellas que elige seguir. Cada pensamiento repetido es una órbita. Cada emoción sostenida, un sol que atrae su propio séquito de circunstancia. Entiende entonces que el libre albedrío no réside en elegir los eventos, sino en elegir la frecuencia con la que vivirlo. El universo no castiga ni premia, refleja, pero para crear desde la luz, primero hay que purificar el deseo. No todo lo que anhela la mente viene del alma. El ego desea poseer, el espíritu desea florecer. El ego busca resultado, el alma busca experiencia. Por lo tanto, antes de manifestar, el buscador debe preguntarse, ¿esto nace del amor o del miedo? Solo lo que nace del amor verdadero puede perdurar en el tiempo. Toda creación nacida del miedo se disuelve, porque no está en resonancia con la esencia divina. El arte de la creación consciente es también el arte del abandono. La mente se eroa las formas, pero el universo decide los caminos. El sabio no fuerza las cosas, confía en el orden invisible. Ancla su intención al campo cuántico, la llega con gratitud y la deja crecer al ritmo de lo eterno. Sabe que todo lo que le ga, alegría o desafío, es una respuesta a su vibración. Nada se pierde, nada se retrasa. Todo florece cuando el alma está lista para sostenerlo. Imagina el universo como un vasto espejo de luz líquida. Cada pensamiento que emite deja una ondulación, y esta ondulación se multiplica. Así, quien siembra amor causa armonía, y quien siembra duda encuentra en confusión. Pero incluso el error es sagrado, porque enseña la precisión vibratoria. No es falla en el universo, solo lección de frecuencia. Cada experiencia es una oportunidad para afinar tu vibración y acercarte al sonido original del alma. El buscador descubre también el poder de la palabra creadora. En el principio de los tiempos, la conciencia emitió la primera vibración y la existencia se desplegó. A imagen de esta fuerza, los seres humanos fueron dotados de la palabra, la capacidad de nombrar y, al nombrar, dar forma. Cada palabra es una chispa lanzada a la trama del cosmos. Hablar con conciencia, actuar como creador. Hablar desde la inconsciencia es dispersar energía. Así, el alma en despertar aprende a elegir su palabra con reverencia, sabiendo que toda explosión es un acto mágico. La creación consciente implica también armonizar con la voluntad divina. No se trata de imponer deseo, sino de permitir que la voluntad superior se exprese a través del ser. Cuando el yo inferior se disuelve en el flujo universal, el lo imposible se vuelve natural. La mente ya no lucha, el corazón ya no teme. Ambos se vuelven instrumentos de una inteligencia superior.
En este estado, la sincronicidad se multiplican, las oportunidades se presentan sin esfuerzo y el tiempo parece plegarse a la pura intención. No es magia, es la coherencia entre el alma y el todo. En este portal, el buscador comprende que la realidad no cambia desde afuera, sino desde adentro. Los antiguos decían, conoced a ti mismo y conocerá el universo. Ahora entienden por qué. Al transformar su vibración, transforma el mundo que percibe. Cielo y tierra se unen en su conciencia. Ya no camina en la oscuridad del azar, sino la claridad de un propósito. Cada paso que da una creación. Cada pensamiento, una ofrenda. El universo ya no es misterio a observar, sino un lienzo sobre el que al pintar con la luz del alma. Y cuando esta comprensión es el buscador experimenta una profunda responsabilidad. Comprende que su energía influye en el todo, que una sola emoción elevada puede equilibrar 1000 pensamientos dispersos y que un acto de amor tiene el poder de redimir a no de miedo. Sabe que el universo no está afuera esperando su adoración, sino adentro esperando su explosión. El alma se vuelve en un templo y artista, altar y fuego. Su vida entra se convierte en una obra en movimiento, un himno silencioso a la creación misma. Crear conscientemente recordar que cada instante es una oportunidad de nacer. El amanecer, un suspiro, un gesto amable, una mirada compasiva. Todos son actos de creación. Nada es pequeño entre los ojos del universo, porque la energía ofrecida con amor se multiplica al infinito. El alma despierta no busca resultado grandioso, celebra la perfección del instante. Sabe que todo es lo creado desde la pureza del corazón contribuye al equilibrio del todo. Así, en este portal, el buscador deja de ser espectador se convierte en creador. Ya no pide la luz, la emana. Ya no reclama señal, las reconoce. Su conciencia se armoniza con el ritmo universal y su vida se transforma en una danza de energía y significado. Comprendre por fin que crear es servir, servir a la expansión del amor, a la evolución del alma, a la belleza del universo. El silencio del primer portal le enseñó a escuchar, la luz del segundo, a recordar, y ahora la creación del tercero, a manifestar desde el centro del ser. Desde aquí, el camino continúa hacia un nivel de transformación más profundo, el fuego interior, donde toda creación debe ser purificada para volver sabiduría. Capítulo 4. El fuego de la transformación. Todo es lo verdadero pasa por el fuego. Nada impuro, falso o incompleto resiste su calor. El fuego es el guardián del umbral entre el antiguo y el nuevo ser. Es la fuerza que destruye, al mismo tiempo, renueva. En el camino espiritual, el fuego no es un castigo ni una prueba impuesta, sino un proceso natural del alma que, al expandirse, debe librar lo que ya no vibra su frecuencia. Cuando el alma comienza a crear conscientemente, el fuego se despierta. Se enciende como una llama interior, suave al principio, apenas perceptible. Pero a medida que la conciencia crece, esta llama se intensifica y comienza a iluminar todo lo que permanece en la sombra. Lo que antes estaba oculto resurge, viejo miedo, herida, deseo resuelto. Nada puede permanecer escondido entre la luz que el fuego revela. Y aunque el ego resista, el alma sabe que esta purificación es necesaria. Porque solo quien se atreven a arder pueden renacer. El fuego de la transformación no viene de afuera, nace del corazón. Es una energía divina que recuerda su poder medio de la densidad humana. No destruye por ira, sino por amor. Su propósito no es consumir, sino librar. Como el oro en un crisol, el alma se fonde en su propia esencia. Y en esta fusión, la sin pureza que opacaba el brillo de su verdadera naturaleza desaparecen. No es el ser el que arde, sino las máscaras que el cubrían. Mucho temo este fuego, convencido de que su calor traerá sufrimiento. Pero el sufrimiento no viene del fuego, sino de la resistencia. Lo que duele no es la transformación, sino el apego a lo que debe ser transformado. El alma confiada se abandona al fuego con gratitud, sabiendo que cada llama es una caricia de amor divino que purifica y reorganiza. El ego, en cambio, se aferra al pasado, temiendo desaparecer. Sin embargo, el paradigma es que solo al desaparecer renace en su forma más pura, la conciencia ilimitada. En los misterios antiguos, el fuego era el símbolo del espíritu divino.
Los iniciados sabían que no se podía acceder a la sabiduría superior sin pasar por las lamas del autoconocimiento. El fuego era el templo y la puerta. Representaba la energía purificadora que transforma el plomo de la ignorancia en el oro de la comprensión. Así, cada alma en su camino debe pasar por su propio crisol, la etapa donde todo el no esencial se disuelve, dejando subsistir el eterno. El fuego de la transformación se manifiesta de múltiples formas, una pérdida, un conflicto, una enfermedad, una crisis interior. No viene para destruir, sino para revelar. Cada situación difícil es una lama que quema con determinación. Cuando el buscador deja de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? El fuego deja de ser una tormenta y se vuelve luz. En ese instante, la transformación se convierte en alquimia. Lo que parecía doloroso se vuelve fuerza. Lo que parecía definitivo se revela como un comienzo. En el corazón del fuego, todo se simplifica. Las prioridades cambian, los deseos se purifican, las palabras se vuelven menos necesarias. El alma comprende que no necesita nada más para ser feliz, solo ser. La búsqueda de reconocimiento se disipa, la necesidad de control se desvanece y la mente encuentra reposo en el flujo del presente. El fuego ha cumplido su misión, librar al ser de lo superfluo, dejando solo su esencia. Pero el fuego no actúa una sola vez. Vuelve cada vez que el alma se expande a un nuevo nivel de conciencia. Es el compañero silencioso del crecimiento. Cada vez que se atraviesa una sombra, cada vez que se libera un miedo, el fuego arde un poco más fuerte y, con su resplandor, abre una nueva dimensión del ser. Este proceso es interminable, porque la transformación es el pulso mismo del universo. Todo lo que vive cambia, todo lo que cambia se renueva, todo lo que se renueva evoluciona hacia la luz. El buscador aprende entonces el arte de abrazar el fuego sin miedo. Ya no huye de los desafíos, sino que los percibe como oportunidad de ascenso. Sabe que detrás de cada crisis se esconde un mensaje y detrás de cada pérdida, una liberación. Comprende que la vida no busca castigarlo, sino despertarlo. El fuego es la prueba de que la divinidad confía en su fuerza. No se le da a quien no está preparado, sino a quien está listo para recordar su inmortalidad. El fuego también enseña humildad. Quien se cree maestro de su luz descubrant pronto que las llamas no obedecen orden. El alma no puede controlar su propia purificación, solo se somete a ella. El verdadero maestro no es quien evita el fuego, sino quien lo atraviesa con serenidad. La madurez espiritual no consiste en no sentir dolor, sino en no identificarse con él. El fuego purifica al alma del orgullo y la devuelve a su centro, donde la paz no depende de la circunstancia, sino del ser mismo. En el corazón del fuego, el alma recuerda su origen solar. El dolor se transforma en energía, la duda en claridad, la pérdida en expansión. Cada lágrima que se apaga una ilusión, cada exhalación libera una capa de sombra. Finalmente, solo queda la luz, pura, ardiente, indestructible. Y el buscador que temía al fuego descubre que siempre fue fuego, que su esencia es una llama eterna. El fuego de la transformación revela un secreto profundo. En el amor no hay destrucción. Lo que parece reducirse a ceniza no se pierde, se transforma en una forma más sutil. Así como la madera se vuelve calor, el ego se vuelve conciencia. Nada se pierde en el universo. Todo se transmuta. El alma, comprendiendo esto, comienza a vivir cada experiencia con gratitud, sabiendo que incluso el dolor es un mensajero de despertar. Una vez completada la purificación, emerge una nueva claridad. La mente ya no busca respuesta, porque el corazón se ha vuelto fuego y respuesta. La dualidad se disuelve, el lo que entera yo Y, eso, bien Y mal, vida Y muerte, se unifica en un solo movimiento de energía. El alma ya no teme la pérdida, porque ha comprendido que nada real puede ser destruido. Solo el ilusorio arde y el fuego revela el que siempre ha sido eterno. Así, el buscador cruza el cuarto portal, y con cada paso, su energía se vuelve más pura, más ligera, más luminosa. Ya no necesita proteger del mundo, porque el fuego interior es invulnerable. Nada externo puede dañarlo, puis ha descubierto que todo el exterior es reflujo de el interior. El fuego no lo consume, lo consagra. Cada célula de su ser vibra a la frecuencia del amor que purifica y eleva. Y luego,
En el silencio que sigue al fuego, el alma siente algo nuevo. El vacío luminoso, el espacio sagrado donde todo renace. De este vacío, la creación recomienza. Pero esta ave, desde la sabiduría. El buscador ya no se roa desde el deseo, sino desde la verdad. No busca manifestarse por carencia, sino por la expansión del amor. El fuego lo ha liberado. Porque solo quien han ardido en su propia tiniebla pueden irradiar luz sin miedo. Y solo quien han sido consumido por el fuego interior pueden reconocer la eternidad de su llama. Capítulo 5. El vacío sagrado. Después del fuego, luego el silencio. Pero ya no es el silencio de la búsqueda, sino el del cumplimiento. No hay nada más que soltar, nada que resistir. Lo que era ruido se ha vuelto calma, y lo que era densidad se ha vuelto claridad. El alma, purificada por la llama interior, se encuentra suspendida en un espacio sin nombre, sin dirección y sin propósito aparente. Este es el vacío sagrado, el instante eterno entre la muerte de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Mucho temo este vacío, porque en él desaparece toda referencia. No hay historia que contar, ni máscara que levar, ni objetivo que perseguir. La mente se siente inútil, despojada de su certeza, y el ego reclama una forma a la cual aferrarse. Sin embargo, el alma reconoce en este vacío una presencia más profunda que cualquier identidad, la pura presencia del ser. El vacío sagrado no es ausencia, es plenitud invisible. Es el campo donde todo lo posible existe en de manifestarse. En este espacio, el tiempo pierde su sentido y el alma comprende que nada necesita ser distinto a lo que es. No es lucha, ni deseo, ni espera. Solo es conciencia, y esta conciencia basta. El buscador que alcanza este punto debe aprender no hacer nada, a no perturbar el flujo del universo. La mente humana, habituada a la acción, se impacienta frente al silencio. Pero el espíritu sabe que el vacío es el vientre del cosmos. Todo lo que existe nació de este silencio, y todo lo que sera retornará a él. En el vacío sagrado, el alma experimenta por primera vez lo que significa abandonarse por completo, no a una fuerza externa, sino al orden perfecto de la existencia. El abandono no es debilidad, es confianza total. Es decir a la vida, ya no necesito entender, confío en ti. Es un salto sin red, un dulce entregarse al misterio. El alma se vuelve transparente, informe, sin pasado ni futuro. No es pregunta, porque no hay nadie para formularla. Solo permanece una sensación de expansión infinita, como si el propio ser se disolviera en la inmensidad de la conciencia. Este estado es inexplicable, inalcanzable por esfuerzo. Solo puede acontecer cuando la voluntad personal se funda en la voluntad divina. El vacío enseña que el verdadero amor no es una emoción, sino un estado del ser. Es la trama misma del universo. Cuando todo lo demás se desvanece, el amor permanece, no como un sentimiento, sino como una sustancia primordial. En este espacio, el alma se da cuenta de que no necesita buscar a Dios, porque nunca estuvo separada de él. El vacío revela que la divinidad no está arriba ni afuera, sino el silencio mismo. Cada respiración se vuelve un acto de comunión con el todo, y cada silencio, una plegaria muda. Lo que enterra una búsqueda se transforma en gratitud. No es meta, solo presencia. Sin embargo, este estado puede ser desconcertante para la mente. En el vacío, los viejos deseos pierden sentido, las pasiones se desvanecen y los apegos se disuelven. Puede parecer la muerte y, en cierto modo, lo es, la muerte de la identidad, del sí mismo que se creía separado, de la persona que necesitaba ser alguien. Pero lo que muere la ilusión, no la vida. El alma sobrevive, más viva que nunca. Pero ahora, su vida ya no depende de nada externo. La existencia se convierte en un flujo continuo de ser, sin esfuerzo, sin dirección. Lo que lega, y eso basta. Esta es la verdadera libertad. En el vacío sagrado, el tiempo pierde toda su fuerza. Pasado y futuro se fusionan en un eterno presente. El alma siente que todo lo que fue, todo lo que sera ocurre ahora en perfecta simultaneidad. Comprende que no hubo error, por cada instante fue necesario para llevarla a este punto de reconocimiento. No es culpa ni arrepentimiento, solo una profunda aceptación. Es como si toda la vida se revelara como una obra perfecta, incluso en su sombra. El vacío muestra que nada se pierde. Todo se transforma,
todo retorna a la fuente, don la mente veo vacío, el alma veo plenitud. Mucho iniciado antiguo describió este estado como la noche oscura del alma. No porque si sombrío, sino porque la luz que contiene es informe, et una claridad invisible, una paz que trasciende el entendimiento. Quien logra permanecer en este estado sin huir ni buscar explicación, alcanza un nivel de libertad independiente del mundo. Puede vivir en medio del ruido, el caos o el dolor y mantener son silencio. Su centro se ha vuelto indestructible. Ya no necesita aislarse para sentir lo sagrado, porque lo sagrado se ha vuelto su aliento. El vacío sagrado revela también la verdadera naturaleza del poder. Antes, el buscador creía que el poder residía en la capacidad de cambiar la circunstancia. Ahora comprende que el verdadero poder reside en la serenidad de no tener que hacerlo. La maestría interior no consiste en controlar, sino dejar que la vida fluya sin resistencia. En esta etapa, el alma aprende a actuar en calma, a mover sin agitación, a hablar sin ruido. Su acción gana en eficacia porque nacen del silencio, no del deseo. Cada palabra pronunciada en este estado leva la vibración del universo, y cada gesto se convierte en una extensión de la voluntad divina. Cuando el alma permanece en el vacío, cela cuenta de que ya no hay un adentro ni un afuera. El universo entero respira en ella. Los límites entre uno mismo y el mundo se dedibujan. El observador y el observado son uno. Todo lo que existe, una olla que sea una mirada, un sonido lejano, es parte del mismo cuerpo infinito. De este reconocimiento nace la verdadera compasión. Amar ya no significa desear o necesitar, sino simplemente reconocer al otro como parte de uno mismo. En el vacío, no hay separación ni miedo. Solo permanece el flujo eterno del amor. Y entonces sucede algo silencioso pero grandioso. Del vacío surge una nueva luz. No es la luz del ego que busca iluminar, sino la luz del espíritu que simplemente brilla porque esa es su naturaleza. Esta luz no busca cambiar el mundo, pero, por su sola existencia, él lo transforma. Es el resplandor apacible de quien ha recordado su origen. A partir de entonces, el buscador ya no camina para cumplir algo, sino para compartir lo que ha descubierto. Su presencia se convierte en ofrenda. Donde había esfuerzo, ahora es fluidez. Donde había deseo, ahora es abandono. Donde había un yo, ahora es unidad. El vacío sagrado no es una meta final, sino un punto de partida. Desde aquí, el alma comenzará a crear de nuevo, pero esta vez desde la pura conciencia, no desde la necesidad. Ya no busca manifestarse para llenar vacío, porque el vacío mismo se ha revelado como plenitud. Todo lo que surge de allí levará la energía del amor que no pide nada a cambio. El buscador se convierte en un canal de la creación divina, un puente entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo visible. Su vida se vuelve una plegaria viviente, un acto permanente de gratitud. El alma que ha atravesado el fuego y abrazado el vacío ha descubierto la quietud del centro. Ha comprendido que el verdadero cumplimiento no consiste en acumular experiencia espiritual, sino en permanecer consciente en el corazón del vacío, donde todo nace y todo retorna. Es el corazón del universo, un espacio sin forma, sin tiempo, sin miedo, un espacio que no le pertenece a nadie, porque le pertenece a todo. El lugar donde la conciencia infinita se contempla a sí misma. Allí, el buscador cesa de ser buscador. Solo permanece la presencia, el ser y la paz. El vacío sagrado no es el fin del camino, el respiro del universo antes del próximo amanecer. Capítulo 6. La voz del espíritu. Cuando el alma ha atravesado el fuego y se ha sumergido en el vacío, su silencio se vuelve tan puro que puede comenzar a escuchar lo inaudible. No es una voz como las del mundo, no tiene sonido ni langage. Es una vibración nacida de lo más profundo de uno mismo. Un susurro que no viene de la mente, sino de la esencia misma del ser. Es la voz del espíritu, la palabra eterna del universo exposándose a través del alma humana. Esta voz no ordena ni exige, simplemente revela. Su langage es el del amor, y su mensaje es el del recuerdo. Tú y yo somos uno, y siempre lo hemos sido. Al principio, esta voz se confunde con los pensamientos. El buscador percibe en sí una mezcla de eco, duda y emoción que intentan imitar la guía divina. La mente, acostumbrada a dirigir, intenta traducir lo infinito en frases familiares. Pero la voz del espíritu no se impone.
Su poder reside en se sutileza. Para Warla, el alma debe volverse ligeira, despojada de todo juicio, abierta como un concovacio. Solo cuando el pensamiento se detiene y el corazón se serena, la sabiduría eterna encuentra el espacio para manifestarse. Escuchar al espíritu es un arte de receptividad, no de búsqueda. El espíritu no habla en el futuro ni en el pasado, solo en el presente. Su mensaje nunca es confuso, pero tampoco es complaciente. No alimenta la vanidad del ego ni confirma la certeza de la mente. A veces se expresa a través del silencio, otra a través de una intuición súbita, una sincronicidad, un encuentro, una palabra pronunciada sin saber por qué. El espíritu utiliza todos los lenguajes del universo para hacerse oír. Y el alma que ha aprendido a reconocerlo, sabe que todo lo que le sucede es comunicación. Toda la existencia se vuelve un diálogo sagrado entre lo visible y lo invisible. Escuchar la voz del espíritu et comprender que la vida no te sucede a ti, sino a través de ti. Ya no hay separación entre el mensaje y el mensajero. Cada aliento se convierte en una revelación. Cada mirada, un espejo dont la conciencia se reconoce. La voz no viene de arriba ni de afuera, emana del mismo punto donde reside el silencio del vacío. Es la vibración original del ser, la chispa divina que guía sin imponer y conduce sin forzar. Donde la mente ve casualidad, el espíritu ve propósito. La enseñanza más profunda de exportar es la confianza. Escuchar al espíritu implica renunciar a la necesidad de controlarlo todo. La mente siempre busca entender antes de avanzar. Pero el espíritu enseña que la comprensión viene después de la fe. Quienes prenden todo antes de dar un paso, ne que caminarán. El alma guiada por el espíritu aprende a avanzar sin mapa, sabiendo que cada paso revela el siguiente. No es camino fijo, solo dirección que se abren cuando el corazón así lo desea. El espíritu no da certeza, ofrece una presencia. Y esta presencia es más segura que cualquier plan. Muchos buscan la voz del espíritu en templo, libro o maestro, pero solo la encontrarán en sí mismo. Ninguna guía externa reemplaza el discernimiento interior. Los verdaderos maestros no crean dependencia, sino silencio. No traen respuesta, sino herramienta para que el alma haga su propia verdad. El espíritu no habla al oído, sino a la conciencia. Su voz, por lo tanto, es inequívoca. No genera miedo, no separa, no juzga. Trae una paz inmediata, incluso cuando señala un desafío. Si una voz interior produce angustia, no viene del espíritu, sino de la mente. La verdad divina no que perturba, libera. Con el tiempo, el buscador comienza a vivir guiado internamente. Ya no reacciona a los eventos, sino que responde de su sabiduría interior silenciosa. Descubre que cada experiencia tiene un propósito preciso, que nada está fuera de lugar. Incluso los momentos de aparente confusión se inscriben en un diseño más vasto. La voz del espíritu no elimina las dificultades, pero ofrece una nueva perspectiva. La comprensión de que todo lo que sucede contribuye al florecimiento del alma. Así, lo que antes consideraba obstáculo se vuelve una oportunidad y lo que parecía una pérdida se revela como una liberación. El espíritu habla con una sola intención, recordar quién era. Te recuerda que no era el miedo que siente, ni la historia que repite, ni el cuerpo que envejece. Era la conciencia eterna que se experimenta a sí misma en forma infinita. Cada emoción, cada pensamiento, cada acción es expresión de esa misma plenitud. Cuando el alma comprende esto, el juicio desaparece. No hay error, solo movimiento dentro d'un plan perfecto. Escuchar al espíritu es ver con los ojos de la unidad, donde todo tiene un sentido que trasciende la mente. A veces, el espíritu te guía por camino que parecen incierto. Puede llevarte a abandonar lo que ama, a soltar una seguridad o a atravesar una sombra interior. Pero cada paso tiene un propósito. El alma, al seguir esta guía, aprende la obediencia sagrada. No una obediencia ciega, sino el abandono inteligente de quien confía en la sabiduría del universo. La mente teme al vacío, pero el espíritu lo habita. Cuanto mayor la fe, más clara se vuelve la voz. Y cuando la confianza se vuelve total, ni siquiera necesita oírla, porque la vida misma se convierte en su eco. El alma guiada por el espíritu experimenta una nueva forma de comunicación, el langage de la energía. Comienza a sentir en lugar de pensar, a percibir en lugar de analizar. Cada sensación,
Cada intuición, cada impulso del corazón se convierte en una guía. En este estado, las palabras son secundarias. La compréhension es inmediata. El espíritu enseña que la intuición es el langage del alma, y que cuando se fortalece, la mente se vuelve su servidora, no su duna. Entonces la vida se simplifica. No por carezca de desafío, sino por cada desafío se vive con conciencia, no con miedo. Con el tiempo, el buscador deja de preguntar si es lo que es verdadero o falso. Sabe que el espíritu no puede equivocarse. Aprende a distinguir la ansiedad del ego, de la serenidad, de la guía interior. Cuando una decisión está en acuerdo con el espíritu, se siente ligera, fluida, inevitable. No es lucha, solo una certeza serena. Las cosas se acomodan, las puertas se abren, la sincronicidad se multiplican. Et el universo confirmando que está en armonía con su ritmo. El alma comienza a vivir en un estado de diálogo constante con la existencia, sin necesidad de palabra. Todo se vuelve plegaria. En esta etapa del camino, la voz del espíritu ya no se percibe como una guía separada, sino como el pulso natural de la vida misma. El buscador comprende que nunca estuvo solo, que cada paso es guiado por esta sabiduría invisible que reside en todas las cosas. La fe se transforma en conocimiento, y el conocimiento en paz. El alma que escucha comienza también a hablar, no con palabra, sino con su vibración. Se convierte en un canal del espíritu, un mensajero silencioso de la conciencia divina. Donde quiera que camine, déjà huela de luz. Donde quiera que mire, la compréhension florece. La voz del espíritu no es privilegio de uno poco, es herencia de todo. Habla en el susurro del viento, en el latido del corazón, en la mirada de quien nos ama. Siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Solo el ruido de la mente la separa del alma. Cuando ese ruido cesa, el espíritu canta. Y su canto no da es buscar, sino recuerda. Porque escuchar la voz del espíritu no es descubrir algo nuevo, sino reconocer el lo eterno en el lo cotidiano. El alma que alcanza este punto ha comprendido que la sabiduría no se acumula, sino que se recuerda. Ya no busca respuesta, porque se ha convertido en la respuesta. Ya no ruega personal, porque vive en comunión con el flujo divino. En cada decisión, en cada palabra, en cada silencio, el espíritu se expresa. La dualidad se disuelve, el buscador y el guía son uno. El camino deja de ser lineal y se convierte en un círculo perfecto donde todo comienza y termina en el mismo punto, la conciencia. Así, en el sexto portal, el alma descubre la más sutil de las verdades. Oír la voz del espíritu no es una exigencia de obediencia, sino la necesidad de recordar que uno mismo y esa voz son el mismo. Desde ese reconocimiento, la existencia se vuelve un diálogo eterno, una danza entre lo visible y lo invisible, una comunión entre el ser y su fuente. A partir de entonces, el alma no solo escucha la voz del espíritu, la